Los ataques rusos con misiles más intensos de los últimos meses están afectando severamente a Ucrania. El objetivo es claro, dañar la infraestructura. Puentes, carreteras, suministros de electricidad y agua, centrales nucleares, así como viviendas e incluso parques infantiles. Se trata de una represalia, afirma el Kremlin, y acusa a la inteligencia ucraniana de estar detrás del atentado contra el puente que une la Crimea anexionada en 2014 con la Rusia continental. Al mismo tiempo, la amenaza con las armas atómicas de Putin sigue estando vigente. Nosotros hoy, en A Fondo, nos preguntamos, ¿ataques con misiles a Ucrania hasta dónde llegará Moscú? Quiero darles una cordial bienvenida a ustedes y a mis invitados en el estudio que paso a presentarles. Carmen Valero es corresponsal del diario El Mundo en Alemania y Europa Central y del Este. Amir Valle, periodista y escritor cubano, ha trabajado como reportero, guionista, conductor y director en radio, televisión y prensa de su país, así como en diversos medios de América Latina, el Caribe y Europa. Y Alexandra Sitenko, doctora en estudios globales por la Universidad de Leipzig, es politóloga y experta en las relaciones entre Rusia y América Latina. Bienvenidos a los tres, bienvenidos a ustedes. Les invito a participar en la discusión, ya saben, a través de nuestras redes sociales. Y ahora sí, Alexandra, me gustaría empezar contigo. ¿Estos ataques cambian drásticamente realmente el panorama en estos momentos o son sencillamente un paso más en esta escalada que vamos viendo ya desde hace semanas? Bueno, puede ser, todavía no podemos decir con seguridad cuál es el plan. Yo diría que por ahora esos ataques son advertencia y son demostración de las capacidades de Rusia, que Rusia tiene capacidad para escalar esa guerra. Sobre la estrategia, yo creo que la estrategia sigue siendo la misma, o sea, que caiga el gobierno de Kiev, que caiga Kiev, pero no como la ciudad, no ocupar a Kiev, sino hacer que caiga el gobierno de Zelensky y para devolver a Ucrania digamos, a la zona de influencia de Rusia. Es el objetivo principal. Es por eso que en realidad yo no creo que Rusia tenga interés en dañar a la población, porque si tiene ese interés de devolver a Ucrania a la zona de influencia rusa, y lo escribieron también los expertos rusos en los últimos días, dicen, ¿por qué no hemos hecho los ataques antes? Porque eso no es lo que queremos. Queremos que Ucrania, digamos, vuelva al mundo ruso. No queremos destruir al país. Pero parece un objetivo cada vez más lejano, con más de 20 víctimas civiles. Pero al mismo tiempo, yo creo que para Putin ahora no hay límite. O sea, si él va a perder, si Ucrania seguirá atacando y teniendo éxito, entonces Putin no va a parar ante ningún daño. Y si la última herramienta es hacer daño a los puentes, a la infraestructura y así a la población, yo creo que sí, está dispuesto a hacerlo, porque él está entre la espada y la pared. Entonces, para él se trata también de la sobrevivencia de su régimen, de su gobierno. Entonces, él no va a parar. Un gobierno, un régimen cada vez más aislado. Carmen, ¿cómo lo ves tú? Después del Consejo de la Asamblea de Naciones Unidas ayer vimos ahí claramente una condena prácticamente unánime, como pocas veces se ha visto en Naciones Unidas. Te lo pregunto a ti porque conoces bien el funcionamiento de Naciones Unidas. Solo 5 votos en contra, es decir, incluso una condena mucho mayor que, digamos, cuando se anexionó Crimea. Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, decía que Rusia debe dar marcha atrás después de esta condena, de esa resolución unánime condenando la anexión ilegal de esos territorios en Ucrania. ¿Cómo lo ves tú? ¿Ves una Rusia cada vez más aislada internacionalmente? Bueno, yo creo que veo a una Rusia que le importa poco si está aislada o no aislada, por la sencilla razón de que una condena de Naciones Unidas, en este caso de la Asamblea General, no significa nada. En la pregunta que establecías al inicio del programa, ¿hasta dónde llegará Putin?, yo me lo hago al revés, ¿hasta dónde llegará la OTAN? Porque la campaña de misiles que estamos viendo en Ucrania era una reacción previsible al sabotaje del puente de Crimea. Por otra parte,
mal ejecutado, porque si quieres romper las conexiones entre Crimea y la Rusia continental, te aseguras de que el puente realmente se destruye plenamente y no se daña. Es decir, yo lo que me pregunto es, ese ataque o ese sabotaje o ese, como quieras llamarlo, al puente, ¿quién lo decidió y por qué? Yo creo que Ucrania, no sé si está de alguna manera envalentonada con el apoyo que está recibiendo de la comunidad internacional y actúa cada vez más por su cuenta, cosa que bueno, era un intento de evitar el suministro pero es un intento, las tropas rusas. Pero es un intento que a priori tienes que saber que va a tener consecuencias. Con lo cual entiendo que el ataque al puente de Crimea contaba con la aprobación de algunos miembros más poderosos de la OTAN. Porque, como digo, el ataque ese era previsible. Aunque no lo ha reconocido ni reivindicado todavía. Bueno, pero está claro que... Ahora, si ese ataque... y entonces yo voy más allá en mi razonamiento. Si ese ataque era previsible, ¿por qué se hace? ¿Qué es lo que se pretende conseguir con esa respuesta previsible de Rusia en Crimea? Y yo, personalmente, tengo alguna respuesta que no sé si la queréis oír. Vamos a desarrollarlo a lo largo del programa, porque vamos a ver con detenimiento ese ataque, evidentemente, al puente que une la península de Crimea con el terreno continental, porque evidentemente ha dado carta blanca un poco a Rusia para actuar de manera indiscriminada ahora mismo contra la sociedad civil, contra las infraestructuras civiles. Hasta ahora no habíamos visto ataques de esa dimensión, de esa intensidad. ¿Es lo que le espera a Ucrania durante los próximos meses? ¿Ese tipo de ataques? Lamentablemente yo creo que sí. Es lo que por lo menos la jugada que está cantada, ¿no? Como decimos nosotros en béisbol. Yo pienso que aquí hay que tener en cuenta también otros aspectos que tienen que ver con eso, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente Ucrania podría estar envuelta en ese atentado? ¿Por qué razón? Porque hay fuentes también que dicen que el mayor benefactor de este atentado es precisamente Putin. O sea, es algo que es muy curioso y que la carta tiene que estar arriba de eso. ¿Por qué razón? Porque obviamente el hecho de que el atentado le haya servido a Putin para desatar un grupo de ataques a infraestructuras, le ha dado carta blanca. Le ha dado una carta blanca y mucha gente no ve lógica esa de eso. Entonces, por eso se está manejando, digamos, la otra opción, la de los búlgaros. O sea, ahora están apareciendo muchas conspiraciones. A 8 personas. Por otro lado, pero lo que sí, lamentablemente, uno tiene que tener en cuenta es que volvemos al mismo espacio de siempre, lo que hemos dicho en otros programas acá. Mientras los políticos no acaban de decidirse, no se acaba de tomar una solución, etcétera, los que están en el pueblo son los que están poniendo los muertos, y eso es lo más preocupante. ¿Cómo lo ves tú, Alexandra? ¿Ves también en el ataque al puente un punto de inflexión? Un poco también lo que te preguntaba al principio. Y otro, porque Carmen ha hablado de la responsabilidad de Ucrania en ese atentado, pero a la hora de esos ataques, que son evidentemente ataques represalia por parte de Moscú sobre muchos puntos ahora mismo en Ucrania, ¿qué papel desempeña el nuevo comandante que ha designado también Putin ahora mismo, que tiene experiencia en Afganistán, que tiene muchos años a sus espaldas, y al que llaman comandante Argamedón? ¿Qué responsabilidad puede tener también en ese cambio de táctica? Bueno, sobre las tácticas, no podré desarrollarme mucho, pero sobre el puente de Crimea, para el Kremlin, el puente no solo es línea de vida que conecta Rusia continental con esa península anexionada y que también permite abastecimiento militar, sino también es un símbolo, es muy simbólico, es un símbolo delegado de Putin como gobernante que devolvió esa península a Rusia. Así se ve. ¿Y por qué puede ser por Putin personalmente? Puede haber sido considerado como un insulto que sí, digamos, añadido a la herida que ya existía, humillación, esa herida, porque pasó justamente al día siguiente de su cumpleaños. De hecho, hay información de que tenía que ser, era planeado justamente para el día de su cumpleaños, pero algo pasó mal en la planificación. Por eso no
puede ser Rusia el que lo hizo. Tened en cuenta que inmediatamente después del ataque al puente, 5 horas después, en un país en guerra, hay sellos y carteles por toda la ciudad diciéndole Happy Birthday, Mr. President. Es Una decir, clara provocación, es evidente. eso es una clara provocación. Ahora, evidentemente, puedes vender, o sea, comprar el discurso que te hace Estados Unidos o lo demás, pero que vamos, que Putin se dé un tiro en el pie. O sea, eso es una teoría absolutamente enrevesada para demonizarlo aún más. Putin no hace falta que nadie lo le que pasa es que también, por ejemplo, hay un detalle que uno tiene que poner siempre arriba. Es decir, cuando mucha gente piensa en esa variante, lo que piensan es en que en el momento en el que ocurre, primero, Rusia estaba perdiendo la guerra y a nivel nacional dentro de todo el país había vamos a decir, un sentimiento de estamos perdiendo la guerra. Estaba mucha gente huyendo por miles de rusos del país. Es decir, había una situación que a Putin, dentro de la propaganda rusa, no le convenía. Y de pronto, o sea, por esa razón mucha gente tiene. Es decir, si Ucrania o cualquier otro país va a romper el puente y quiere romperlo realmente sabiendo las consecuencias que eso podría tener, rompe el puente de verdad. No lo deja casi abierto para que 6 horas después vuelvan a estar comunicándose. O sea, hay muchas cosas difícil probablemente ver... o sea, estamos sobre la teoría de lo que puede ser. No hay nada... No hay nada sobre Ucrania había dicho en los meses pasados claramente que tienen el puente de Crimea como uno de los objetivo de posibles su ataques. ataque. O sea, está claro. que tenían ese objetivo, eso en realidad no cabe duda. Es un secreto. Lo que a mí no me queda muy claro es por qué un daño que es un daño, bueno, también parece que es bastante pequeño y que ya el puente está funcionando. Entonces, si también hubo detalles que no funcionaron o sí, qué pasó. Y sobre el comandante, lo que preguntaste, pues precisamente es una persona que tiene experiencia, como dijiste, con la guerra en Afganistán. Y, bueno, según las fuentes rusas, es que es la persona que tiene que poner orden en el frente y que tiene que reorganizar las operaciones militares y levantar la eficacia de las operaciones y la moral de las tropas probablemente, porque desde luego ha ordenado una serie de ataques con misiles que son la venganza por el atentado del que estamos hablando contra el puente de Crimea. Y otros observadores, sin embargo, aseguran que estaban planeados desde hace tiempo estos ataques que está llevando a cabo Rusia. Sea como fuere, tienen como objetivo la infraestructura crítica y las víctimas civiles se consideran daños colaterales. El puente de Crimea, de 19 kilómetros de longitud, resultó gravemente dañado por un atentado con explosivos de autoría aún no confirmada. Rusia culpa a Ucrania de estar detrás del ataque y responde lanzando misiles sobre varias ciudades ucranianas, incluida Kiev, con la infraestructura eléctrica del país como objetivo principal. Ucrania no se dejará intimidar. Esto solo nos une más y aumenta nuestra convicción de que debemos neutralizar a esos terroristas. También la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa, ha sido blanco en repetidas ocasiones de misiles y obuses, aunque ha continuado en funcionamiento. Sin embargo, las mayores dudas las despiertan los sabotajes a los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que unen Rusia y Alemania por el mar Báltico. Se desconoce quién perpetró las explosiones. ¿Serán cada vez más frecuentes los ataques a infraestructuras civiles críticas? Amir, hablabas precisamente de que Rusia estaba en ese momento perdiendo la guerra. Y viendo este reportaje, mi pregunta es, ¿de qué les sirve ganar la guerra si un 30% de las estructuras energéticas del país ahora mismo están por los suelos? Es decir, si Rusia ataca esa infraestructura crítica, estamos hablando de hasta centrales nucleares, ¿de qué les sirve seguir dando pasos militares y ganando terreno militar? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Nos hacemos también la pregunta de cómo es posible que el sostenimiento de los ataques aéreos cuesten diariamente 400 millones de dólares en este caso. Es decir, es algo que nadie puede entender realmente cuando analiza eso. Lo que sí queda cierto, y en ese sentido estoy muy de acuerdo con Alexandra,
es que lo que no puede uno olvidar es que detrás de esto está el deseo de volver a colocar a un país bajo la égida rusa. Y lamentablemente eso va contra todo tipo de estructura. No necesariamente, es decir, el mismo Putin ha dicho en otras ocasiones, como lo dijo con el puente ahora, yo reconstruyo el puente. Lo dijo así muy claramente, no se preocupen, yo voy a reconstruir el puente. Y para un país en guerra, sencillamente él lo que va a tratar es de lograr espacios, ya que no puede lograrlo militarmente, porque, hay que decirlo, también toda la ayuda que la OTAN le está dando a Ucrania ha hecho que Ucrania avance mucho más fuerte. Pero volvemos al tema que es lo que más a mí me está preocupando, sobre todo desde que estuve allá también, el hecho de que la cantidad de personas que está haciendo. Estamos hablando de 20 muertos, o sea, 20 muertos en uno. Pero hay muchas personas que están hoy mismo sufriendo eso y que están en peligro porque saben que tienen cerca estas zonas que también pueden ser atacadas. Esa inestabilidad es muy fuerte a nivel social. Y por esa razón es que siempre estamos insistiendo y qué están haciendo los políticos. Por eso está uno pendiente de, bueno, ¿saldrá realmente la negociación para acabar ya de una vez con esto? Luego echamos un vistazo a dónde están esas posibles negociaciones y canales quizás ocultos de diálogo. Pero volviendo a la situación actual, ¿lo llamarías una guerra híbrida la que está llevando a cabo ahora mismo Putin contra Occidente? Y lo pregunto, Carmen, porque no solamente tenemos centrales nucleares en peligro en Ucrania o puentes que son explosionados, sino que tenemos, lo hemos visto también en ese reportaje, oleoductos, gasoductos. Es decir, vemos que no solamente Ucrania es muy vulnerable, sino también Europa es muy vulnerable. Y no se pueden cubrir ni vigilar 2.000 kilómetros, por ejemplo, de tendidos en el fondo del mar. Es decir, en cualquier momento Europa puede ser también una de las damnificadas. Yo lo que veo en estos momentos, o sea, eso entraría, digamos, en una segunda, en una tercera, en una cuarta fase antes del empleo de armas nucleares tácticas. O sea, que estamos viendo una guerra en la que hay muchos hechos que están sucediéndose simultáneamente y que van encajando. Que lo hace especialmente complejo. O sea, la gran pregunta de por qué se rompe, por qué se ha atentado con el puente de Crimea y por qué esa reacción con misiles, ¿de qué le sirve a Rusia llevar a cabo esa lluvia de misiles en Ucrania? ¿Le hace ganar la guerra? No. ¿Le hace perderla? No. ¿Quién se beneficia de esa lluvia de misiles? Pues está bastante claro, la OTAN, porque dentro de la OTAN hay diferencias, porque dentro de la OTAN hay una serie de países que quieren ir mucho más allá y otros que no quieren ir tan allá. De hecho, por ejemplo, casualmente, después de este sabotaje o de este accidente, o como quieras llamarle, en el puente de Crimea, la OTAN decide que va a suministrar sistemas de defensa aérea. ¡Qué casualidad! Ucrania ha pedido esos sistemas de defensa aérea desde prácticamente el principio de la guerra, algo que se descartaba completamente. Después de este caso, la OTAN decide, porque no sabemos, por ejemplo, algunos de los misiles que caían en Kiev, dónde estaban dirigidos. Imagínate, por ejemplo, que uno de los misiles hubiera tenido como objetivo la embajada alemana. Imagínate que algunos de los misiles hubieran tenido otras embajadas. ¿Lo sabemos? Podría ser porque yo he oído rumores de que algunos de esos misiles iban dirigidos a embajadas. Y casualmente de los países más reticentes a ir un paso más adelante en el tema de la OTAN. Es decir, como tenemos en cuenta de que esta guerra ya es una guerra entre Rusia y Ucrania, si no es entre la OTAN, fundamentalmente Estados Unidos y en Rusia, los conceptos, es decir, lo que está sucediendo alrededor, hay que leerlo de otra manera. Y lo que se leemos de otra manera es que la OTAN va a suministrar, por decisión de todos los miembros, todo el material a Ucrania, el material militar de Ucrania, que la OTAN, para no dar un paso más en la escalada, se negaba a dimitir. Es decir, vamos a asistir a una escalada del conflicto bastante considerable, por lo menos hasta que empiece el invierno. Una escalada, porque siempre estamos con esa antítesis OTAN.
OTAN-Ucrania, una escalada que, sin embargo, los primeros pasos los va dando Putin. No olvidemos eso en claro, este eso programa. Es muy importante en la guerra, tener la iniciativa. Porque la victoria... Es decir, quiero decir que la OTAN suministra esos sistemas de defensa antiaéreos porque se los pide Ucrania cuando caen y llueven misiles sobre su territorio. Bueno, y si que el matan a ataque civiles. no ha sido provocado precisamente para conseguir esa reacción de la OTAN y Ahí conseguir entramos en el terreno de la especulación. Es el objetivo que hacen generalmente los expertos militares. Si tú provocas una reacción que conlleva la siguiente reacción, llegas al objetivo inicial, que es debilitar a Rusia. Y no es que esté defendiendo a Rusia, porque en esta partida de ajedrez estamos hablando de dos bloques que están directamente enfrentados. Es decir, esto se escapa a Ucrania, mucho más de la situación de Ucrania. Es mucho más complejo. Pero o sea, es una cadena. ¿Cómo cierras el círculo? Pues, por ejemplo, con sistemas como el European Sky Shield, que es el próximo paso que estamos dando en Europa. ¿Qué ibas a decir? No, solo quería un detalle que hace poco tiempo leí un informe que también me pareció interesante del Center for Strategic Studies, que escribieron que hay militares estadounidenses que ya están preocupados porque dicen que puede ser que no tengan suficientes armas, suficiente inventario para otros conflictos, porque supuestamente los Estados Unidos ya han gastado como un tercio de su inventario de Javelins, por ejemplo, son misiles antitanque, creo, en Ucrania. Entonces, la pregunta, y también tienen un informe sobre otros tipos de armamento, entonces la pregunta, ¿hasta dónde? O sea, que tampoco son infinitas los inventarios, las posibilidades del Occidente. Esa es la otra carta que hay, que uno a veces la tiene que mirar también. O sea, ellos han ya oficialmente han dicho que incluso el presupuesto de la OTAN en armas y las reservas de armas de la OTAN no van a alcanzar mucho. Pero tampoco Rusia puede llevar el tren de ataque que lleva y de gasto militar que está llevando. O sea, nadie lo puede tener. O sea, lo que yo sí vuelvo a reiterar, que es algo que me siento muy afectado por eso, o sea, y es el simple hecho de que yo, en estos momentos, me da igual lo que le den a Ucrania. ¿Saben por qué me da igual? Porque los que están poniendo los muertos son ellos. Eso es lo que dice o sea, la esposa punto. de A mí no me da... Yo ahí sí lo tengo muy claro. Muertos, sí. Es verdad... Eso es moralina, quiero decir. No, que no, en una no es guerra, moralina. No es moralina. Vamos a ver, en una guerra hay daños Carmen, perdóname, no es colaterales. moralina. Sí. No es moralina. Lo que Los estamos políticos decidiendo... no pueden pensar en las víctimas civiles. Exactamente. Piensan las ONGs, piensan los efectos humanitarios, pero en una guerra, No. la guerra es así de sucia. La guerra es así. Pero y si de pronto La guerra es así de sucia, pero no te acepto que me digas que es una moralina. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque llevamos mucho tiempo defendiendo a Rusia y poniendo a Rusia como si fuera sencillamente siempre está atacada la OTAN, como el diablo, lo otro. Los dos son diablos, tanto Rusia como Estados Unidos. Claro, los dos, aquí pero no hay nunca nadie. he oído hablar de las aquí no hay víctimas nadie. Y rusas los y que de la están en el gente medio, Carmen, perdóname, los que están en el medio son los ucranianos que están poniendo los muertos. ¿Y los rusos también? Los ucranianos están poniendo los muertos. De los rusos? No, es que así es la guerra. Es que se dice. hablas de guerra, pero los que están siendo agredidos, la nación que ha sido agredida por culpa de la OTAN y por culpa de Rusia, es sencillamente Estoy de Ucrania. acuerdo. Pero, y además, lo que sigo diciendo, a esta hora, señores, no es posible seguir buscando quién tiene la culpa de qué. Claro que no. No, hay que buscar una solución y decir, bien, perfecto, hay que parar esto, es lo más importante. Ya, pero ¿tú crees que en Estados Unidos, en Kiev o en la sede de la OTAN, porque ellos también reciben los informes, ¿tú crees que a ellos les importa si ha habido un civil muerto, 5 o 4? Hablamos ya de daños colaterales. Es lamentable. Es lo trágico. Es lo trágico. Pero por eso te digo que esa inyección de moral y de respeto hacia la vida humana que yo comparto tremendamente, en una discusión, en un análisis político y geopolítico no encaja. No encaja por la sencilla razón de que para todas estas grandes potencias las víctimas humanas son daños colaterales. De todas formas, ya está. O sea, esa inyección de moral en la discusión no es. Pero hay que mencionarlo sobre todo cuando lo se puedes insiste. mencionar, claro. Sobre todo, repito, cuando estamos en un canal de televisión de análisis en el cual en los últimos programas se ha dado una visión, y lo digo abiertamente, una visión muy prorrusa todo el tiempo, tratando de justificar
a Putin en muchos casos, lamentablemente eso es así. A ver, queda claro que aquí hay bajas civiles, hay un país agresor, un país soberano atacado, bajas civiles y bajas militares, que son las bajas rusas. Claro. Y ahora vamos a bajar el nivel de debate, el nivel de emocionalidad, y vamos a seguir, porque muchos expertos coinciden en que a medida que Rusia sufra bajas y tenga que retroceder en el terreno militar, aumenta el peligro de una escalada, mayor escalada, una escalada en la que Rusia asegura contemplar todas las posibilidades de su arsenal. Las armas nucleares tácticas no han sido nunca utilizadas, aunque prácticamente todas las potencias atómicas las incluyen en sus arsenales. Rusia, que tiene 2.000 ojivas, podría atacar Ucrania equipando con ellas cohetes de corto alcance o misiles de crucero, causando así una enorme destrucción. Rusia ya amenazó en varias ocasiones con emplear armas atómicas en este conflicto. Emplearemos todos los medios disponibles para garantizar la integridad territorial de Rusia. Esto no es un engaño. Su homólogo estadounidense no tardó en responder, aunque evitó hablar de líneas rojas. Biden comparó la actual situación de la guerra de Ucrania con la crisis de los misiles cubanos de 1962. Que puso al planeta al borde de una guerra nuclear. El presidente estadounidense afirmó que el mundo no había vuelto a enfrentar la posibilidad de un apocalipsis desde entonces. ¿Terminará Putin atacando Ucrania con armas nucleares, arriesgándose a un conflicto abierto con Occidente? Alexandra, Rusia tiene el mayor arsenal nuclear del mundo, pero el poder destructivo de las armas que tiene la OTAN es igual o mayor. ¿Es consciente de ello Putin? ¿Son palabras vacías cuando habla con esa retórica, o la de Medvedev cuando dice que Occidente no quiere vivir un apocalipsis, es decir, que no los provoquen? Si no tienen otra oportunidad, o sea, si es el último que les queda para ganar la guerra, lo podrían hacer, sí. Putin personalmente lo podría hacer. La pregunta surge, yo creo que sus élites, no todas sus élites, eso es su círculo más íntimo, estaría de acuerdo con eso. Ni siquiera los halcones, porque esa guerra, no todos en Rusia, no todos en los círculos de élite la consideran como existencial para Rusia. Para Putin, sí, es guerra existencial. Además, tiene un aspecto emocional muy fuerte relacionado con el mundo ruso, con la restauración de una justicia histórica. Eso es, sí, un conjunto de, digamos, de fundamento emocional de Putin. Pero yo quería al mismo tiempo también mencionar dos hechos que me parecen interesantes. Primero, hace como una semana salió un artículo del embajador ruso en Estados Unidos que advierte contra la suposición que un conflicto militar puede ser limitado, o sea, que un conflicto nuclear, limitado puede ser factible. Él dice que incluso el uso de armas nucleares tácticas en un conflicto local o regional, podrían enseguida convertirse en un conflicto global. Al mismo tiempo, él destaca que, según su opinión, todavía los Estados Unidos y Rusia no han llegado a ese peligroso umbral del abismo de un conflicto nuclear. El segundo artículo, que salió el mismo día en el periódico ruso Izvestia, donde se mencionan preparaciones para una reunión entre Rusia y Estados Unidos de cara a cara para discutir la reanudación de las inspecciones mutuas en el marco del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. Y el presidente del Consejo de Federación Rusa es citado en ese artículo que dice que eso no depende de lo que pasa en Ucrania, porque el diálogo estratégico de seguridad estratégica con Estados Unidos está por encima de todo. Entonces, son dos hechos que al mismo tiempo para mí demuestran que hay canales de comunicación, ¿sí? Que sí están de verdad planificando ese encuentro, es que hay canales de comunicación. Esos canales de diálogo confidenciales, que eso es bueno. Y eso para mí también me sugiere que todavía no hemos llegado ya al límite, al abismo,
donde empieza el conflicto nuclear. De todos modos, los expertos coinciden en que, ¿no?, el uso de armas nucleares es más que improbable. A mí me gustaría, por tu parte, porque lo hemos visto también en el informe, que nos trazaras esos paralelismos con la crisis de los misiles de Cuba de 1962. En ese momento era Estados Unidos quien se sentía amenazada, ahora es Rusia quien se siente amenazada. ¿Qué paralelismos, qué tipo de solución similar entonces puedes ver o no ves paralelismos? Sí, hay un paralelismo muy grande, sobre todo en eso último que estaba comentando ahora Alexandra, y es el hecho de que en aquella época, hay que recordar, no existía en la mesa de negociaciones, no estaba la OTAN, no había organismos externos, estaba solamente la eterna guerra entre la Unión Soviética en aquel entonces y, la Unión Soviética, campo socialista, contra Estados Unidos, a raíz de una pequeña islita en el medio del Caribe, que era el satélite para América Latina y para el mundo de Rusia, en la cual estuvieron instaurados un grupo de cohetes, había además una base de submarinos nucleares en Cienfuegos, es decir, un terreno muy, muy peligroso para Estados Unidos, que de pronto se descubre cuando pasan aquellos aviones y descubren el armamento ruso, y de pronto empieza a verse una especie de conflicto que va escalando poco a poco, porque la gente se piensa nada más, la crisis de octubre de 1962, pero eso fue un conflicto que ya venía gravitando desde el inicio de la revolución, en el cual, como este conflicto de ahora, que estalla justamente cuando casualmente esos aviones descubren que había armas rusas. Siempre lo supieron desde el inicio, porque los acuerdos entre Rusia y Cuba no eran secretos. Había tratados que eran abiertamente públicos y se sabía que había una ayuda militar, que había una base de espionaje que se estaba estableciendo, que había bases. Lo único que estaba un poco oculto era la base de submarinos nucleares, etc. Ahora, ¿qué sucede? En ese momento, hay que recordar, Fidel Castro le escribe a Khrushchev y le dice absolutamente muy convencido, no importa, utiliza las armas nucleares aunque Cuba se hunda en el mar. Es decir, es una carta que está escrita, a él no le importaba en lo absoluto nada, y por suerte Nikita Khrushchev era un hombre inteligente que supo llevar a la mesa de negociaciones, en negociaciones que nadie se enteró hasta el último minuto, ni siquiera Cuba, y eso fue lo que Fidel Castro sintió como una gran traición de Rusia, que lo hizo separarse de la égida rusa durante un tiempo, no económicamente, no, entre otras, pero sí emocionalmente marcó una distancia. Ahora yo pienso que en este caso ese tipo de comunicado está sobre la mesa también, el hecho de que Estados Unidos y Rusia pueden ser capaces, más allá de la guerra en Ucrania, en Afganistán, en Siria, más allá de eso, hay conversaciones entre ellos, no de ahora, de hace mucho tiempo, que pueden ser reinstauradas aprovechando este espacio. ¿Hay conversaciones realmente ahora mismo entre Estados Unidos y Rusia, entre Biden y no tengo Putin? Absolutamente ni constancia de que haya comunicación ni entre Rusia ni Estados Unidos, y tampoco entre Rusia y la Unión Europea, por ejemplo. En cualquier recepción, y por supuesto tampoco algunos con China, en cualquier recepción de cualquier embajada en Berlín a la que asisto cuando me invitan, pues nunca veo al embajador ruso, por ejemplo. Nunca lo veo. Veo a un representante ucraniano, pero hay como una especie de acuerdo en el que al embajador ruso no se le invita a los actos oficiales organizados por la Unión Europea. Lo que suceda en Washington y en Moscú, evidentemente, lo que desconozco. Aquí en Berlín, por las fuentes que yo tengo, no hay contacto. Tampoco Estamos hablando de conversaciones, para llegar a algún tipo de acuerdo o para evitar más víctimas. Bueno, yo, en fin, yo veo las cosas desde un punto de vista a lo mejor muy cínico, muy frío. Yo creo que esto está todavía por decidirse. Yo no creo ni que Rusia gane. Que Rusia y Estados Unidos sean los que tienen que negociar finalmente. Bueno, eso por supuesto. Entre otras cosas, por la sencilla razón de que yo dudo muchísimo de que Putin se siente en la mesa con Zelensky. En cualquier caso, Zelensky. Bueno, Zelensky, si le dicen que se siente, se sentará. Putin, como no se lo va a decir nadie, pues no se sentará. La única posibilidad que haya unas relaciones bilaterales es que efectivamente
toda la iniciativa, todo lo que estamos viendo poco a poco para fomentar un cambio de régimen en Rusia es que haya un sucesor de Putin que sí se sienta a negociar. Yo creo que un poco va en esa dirección. Yo creo que en Occidente, de verdad, hay que intentar ser un poco más imparciales y ver la otra cara de la noticia a la que, por las razones que sean, entre otras cosas, porque no tenemos acceso a los medios rusos, porque la Unión Europea ha decidido cortar esa propaganda, pues no tenemos una visión de la historia. Yo, por ejemplo, cuando oigo 1.300.000 personas huyen porque se resisten a la movilización, bueno, claro, yo me encontré entre ellos. Ahora, ¿se traduce esa huida para no perder la guerra en manifestaciones que lleven a cabo un cambio de régimen? Y la respuesta es no, no. Una cosa es que alguien no quiera formar parte de la guerra o ser carne de cañón, y otra cosa es que ellos se produzcan una resistencia que dirija a Putin. Es decir, hay que, toda la información de la que estamos teniendo, hay que analizarla muy bien e intentar recomponerla de otra manera, porque si no, solamente recibimos propaganda occidental, que la hay y mucha. Y de hecho estamos, perdona que te diga, intentamos aquí, Úrsula, por eso también tú das tu Úrsula, opinión, y la da Amir y la ya da lo Alexandra. sé, por eso, pero que tenéis todos diferentes fuentes. Alexandra lee los medios rusos, por ejemplo. Bueno, yo con algún traductor también los leo, pero quiero decirte que cuando tenemos una guerra con las posiciones militares que están retransmitidas prácticamente en directo por unos servicios secretos determinados, depende de la credibilidad que cada uno le dé a los servicios secretos. Yo cuando oigo o leo el briefing diario de los británicos o de los estadounidenses, se me ponen los pelos como escarpias. ¿Por qué? Porque no confío en los servicios de Estados Unidos, que nos han mentido varias veces. Pero confías más en los rusos y en los medios rusos que hacen propaganda y desinformación. Porque eso no lo negarás. A mí esa propaganda no me llega, con lo cual decidir qué es lo que quiere Putin, qué es lo que piensa Putin, qué es lo que está pasando en el Kremlin y tal, me parece una osadía, por la sencilla razón de que en el fondo no tenemos absolutamente ninguna información de lo que realmente pasa por la cabeza de Putin, y eso es lo que le hace peligroso, que sigue siendo imprevisible. Solo para precisar, estoy de acuerdo contigo respecto a la comunicación sobre posible negociación en la guerra en Ucrania. Solo para dejarlo claro, lo que mencionaba sobre la comunicación que parece que hay sobre el diálogo estratégico es otra cosa. O sea, son dos asuntos distintos. No, es posible que se está preparando un acuerdo, un encuentro posiblemente entre Putin y Joe Biden. No sé si se producirá a ese nivel o a nivel secretario en el G20. Vamos, antes de, porque me gustaría todavía incluir precisamente lo que dice Sergei Lavrov, es decir, el ministro de Exteriores ruso, porque qué voluntad real de negociación hay por parte de las potencias implicadas. Mientras Zelensky asegura que no negociará con Putin, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se quejaba recientemente de que Estados Unidos no quiere negociar. Estamos escuchando declaraciones de funcionarios estadounidenses afirmando estar abiertos a negociar con Rusia y a favor de una solución política a la actual situación en Ucrania, pero que los rusos son tan malos que rechazan cualquier oferta de contacto. Puedo decirles que esto es mentira. No hemos recibido ninguna propuesta seria de Estados Unidos en este sentido. ¿Propaganda nuevamente la que hablamos o es un mensaje velado a Estados Unidos? ¿Realmente hay ofertas quizás de diálogo y a Estados Unidos no le interesan tampoco aceptarlas? Es que ya ha habido varias ocasiones para diálogo, para negociación. Primero en diciembre, cuando Rusia presentó sus demandas de seguridad. Y ya hay mucha, mayoría está de acuerdo, de los que conocen el asunto, que no hubo una respuesta positiva de parte del Occidente, o sea, sobre todo de Washington a esas demandas. Dijeron que no, eso no se discute. El estatus neutral de Ucrania no se discute, las puertas siguen abiertas. Luego, la segunda oportunidad salió en marzo, a principios de marzo, cuando las delegaciones primero encontraron
las delegaciones rusas y ucranianas se encontraron primero en Bielorrusia y luego en Estambul. Estambul era, yo creo que era una oportunidad real, porque ya parece que parece mentira que Erdogan sea el único capaz de mediar en actualmente este conflicto. sí, o sea, actualmente yo lo veo como de hecho, hoy el único. están en Astana, en la capital kazaja. Y hoy también salió otra consideración por parte de Turquía de llevar a una mesa de negociación a Rusia, Estados Unidos, creo que Francia y Gran Bretaña, sin Ucrania. O sea, lo mismo que tuvimos en la crisis de misiles. Uno no puede negociar, uno no puede ignorar a Ucrania. O sea, tiene que considerar a Ucrania también porque, de lo contrario, yo creo que ese acuerdo no tendría, o sea, no sería un acuerdo estable. O sea, sí, de alguna manera hay que involucrar a Ucrania, que es el país que está sufriendo más. Como tienes a Estados Unidos y al Reino Unido. Quiero decirte que esta guerra llega a donde está, sinceramente, gracias a la alianza. La Alianza Atlántica mantiene esta guerra. Es decir, cuando con el suministro de armas y todo el equipamiento, no solamente en armas, sino inteligencia, que es muy importante. Claro, Carmen, si tú en un momento determinado das las Ucrania está donde está y ha recuperado el terreno gracias al apoyo militar. Estas son las coordenadas, dispara, y entonces luego vais y dispara. No, claro, pero hay que... Pero quiero decir que efectivamente, o sea, es así. Si si de un momento determinado Occidente o el llamado Occidente decide que la guerra se acaba, es bastante fácil. No le suministra armas y la guerra se acaba. A costa de un país diezmado, ¿no? No hay que olvidarlo. Diezmado que la Unión Europea fundamentalmente será la que tenga que pagar. La reconstrucción. Todo eso. La solución tampoco es tan complicada. La solución es que el Occidente colectivo ayude a Rusia y a Ucrania a solucionar sus diferencias, sus problemas, que son problemas políticos. Eso, sin ponerse a un lado, sin dejar a ninguna de las dos partes fuera. Porque hay muchos que quieren dejar a Rusia completamente fuera y muchos que quieren dejar a Ucrania. Y yo recuerdo justamente, basándome en la experiencia de Cuba, de la crisis de los misiles, que dejar a Cuba fuera de la fórmula fue un error absoluto. Sí, resolvió completamente el estatus del momento, pero dejó una llama ahí encendida que todavía está gravitando en muchas cosas, incluso en la cabeza de mucha gente que sigue viendo esa nostalgia de ese tiempo en Cuba. No puede ocurrir lo mismo viendo que precisamente ni Zelensky ni Putin se quieren sentar a dialogar, que sean finalmente Estados Unidos y Rusia los que... Estados Unidos... Mira, primero uno tiene que acordarse de algo. Cuando empezó a suceder todo esto, todos los analistas decían Putin quiere sencillamente regresar a que lo consideren al nivel de Estados Unidos. Era una de las fórmulas más interesantes. Entonces, tanto a Putin, como se demostró en la ONU ahora, tanto a Putin como a Zelensky, se les puede decir políticamente ustedes se tienen que sentar. Y tenemos un grupo de condiciones que tienen que sentar, si Occidente lo sabe hacer. Es decir, por eso mucha gente durante mucho rato está diciendo hay que buscar, y la única solución es una solución política que implique a todos ellos dos. Y donde la OTAN, entre otras cosas, termine de entender que esta zona del mundo no es su patio trasero. Pues también. Escuchen a Amir y siéntense... Pero no quieren hacerlo. No quieren hacerlo. Escuchen a Amir y siéntense a negociar. Aquí lo dejamos por hoy. Seguiremos con este tema en próximos programas. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima y muchas gracias a los tres.